Historia aburrida para dormir. ¿Por qué no sobrevivirías un día en la Roma antigua? Te despertaste en una fría mañana de un otoño gris en la Roma antigua, rodeado de mugre y olores menos que agradables. El aire, denso y húmedo, olía a paja húmeda y humo de leña. Si cerrabas los ojos, podías sentirlo en la piel. Las pulgas te picaban inquietas, como si supieran que era un buen día para molestarte. Sonido de un gallo cantando a lo lejos. Al incorporarte, el suelo de tierra te ofrecía una experiencia sensorial única. El crujido de la paja seguía a cada movimiento. A tu lado los insectos danzaban al son de la luz que se colaba entre las rendijas de la pared. No era un elegante amanecer. Era simplemente una más de esas despiadadas jornadas que prometían ser tan emocionantes como barrer el suelo de tu choza. Mal día para ser humano, pensaste. Era la hora de la rutina. Primer paso, a barrer. Con una escoba hecha de ramas, comenzaste la tediosa tarea de mover la tierra acumulada. Era un trabajo sin fin. Parecía que el suelo se ensuciaba más rápido de lo que podías limpiar. El sonido de tus propios movimientos convirtió la habitación en un eco monótono. Esto es una alegría, te decías, y claro, la ironía era innegable. Sonó la campana de la muestra del mercado. La gente murmuraba en la lejanía, intercambiando información sobre qué tan mal estaba el esfuerzo de la cosecha de este año. Sonido de risas lejanas. Te imaginabas con un semblante aburrido en el rincón de la plaza, mientras removías el potaje que se estaba cocinando en el fuego. Nada como el aroma del estofado que lleva horas burbujeando en su propia miseria, pensaste, mientras removías con una cuchara de madera. En medio de este caos cotidiano, un ligero escalofrío te recorrió la espalda. Quizás era el frío que entraba, o tal vez la penosa perspectiva de pasar otro día idéntico al anterior. No había nada más gracioso que el sopor que se generaba entre los habitantes de la aldea, absorbidos por una rutina que parecía hecha solo para recordarte cuánto desearías un poco de emoción. La mañana avanzaba lenta. Ojalá que algo interesante sucediera, te repetías, mientras tus párpados comenzaban a pesarse. Las tareas continuaban. Barrer, remover, mirar por la ventana hacia un horizonte que asomaba gris. Y mientras el día se alargaba, tus párpados comenzaron a pesar. Quizás fuera el asesino, aburrimiento de la rutina, o quizás algo inesperado se estaba acercando a tu vida monótona. Un sonido distante rompió la calma, aunque no podías identificarlo del todo. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. En una mañana gris, todo cambia. Te quedaste paralizado, el sonido distante resonando como un tambor lejano que ahoga tus pensamientos. Era un murmullo creciente, una cacofonía que emergía desde el bosque detrás de la aldea. La rutina de barrer, de mover la tierra, se fue desvaneciendo ante esa vibrante perturbación. La curiosidad, chiquitita pero persistente, empezó a escarbar en tu cabeza. Los aldeanos
comenzaron a asomarse por las ventanas, los rostros pálidos y llenos de temor. Susurraban. El aire se ponía denso con cada palabra, y justo cuando empezabas a creer que la monotonía te había tomado para siempre, un estruendo desgarrador retumbó. La tierra tembló, como si la aldea misma estuviera despertando de un sueño letárgico. Te acercaste a la ventana con el corazón palpitante. Desde tu lugar pudiste ver una multitud en el corazón de la plaza, ojos abiertos como platos y voces entrelazadas en un caos desesperado. Algo estaba sucediendo, pero no podías discernir qué. De repente, un hombre alto apareció en el centro, su capa ondeando a merced del viento, como un estandarte de guerra. A medida que se acercaba, el murmullo se tornó en un silencio atemorizante. El hombre, con un rostro angular y barbilla alzada, tenía en la mano un objeto brillante. Era un medallón, y no cualquier medallón. Era un símbolo que jurabas haber visto. Antes, aquella joya había estado desaparecida durante años, custodiada por leyendas sobre poderes inimaginables. «Escuchen», exclamó, con una voz que rebotaba entre las viejas piedras. «Durante años hemos sido engañados. La hambruna, la miseria, todo ha sido un elaborado juego de nuestros señores, que buscan nuestra destrucción. Este medallón es la llave que puede cambiarlo todo». Tus manos comenzaron a temblar involuntariamente. Nunca te habías considerado un héroe, pero esa revelación chocó contigo como un rayo. Los señores de la aldea habían estado manipulando todo desde las sombras. Era insólito, y sin embargo, cada rincón de tu ser vibraba con la posibilidad. La multitud murmuró, la tensión montándose como una marea que amenaza con desbordarse. Algunos agitaban los brazos, impacientes, otros dudaban, mirándose entre sí con desconfianza. «Destruyamos esta opresión», gritó el hombre, y sus palabras colmaron el aire con una chispa de esperanza. Sin embargo, justo cuando parecía que el cambio estaba al alcance, una sombra gigante se proyectó desde el bosque. Un rugido bajo resonó, sacudiendo el suelo bajo tus pies. Algo se movía entre los árboles, y no era otra cosa que un oscuro presagio. La multitud se dispersó. Gritos llenaron la plaza, mientras algunos corrían a refugiarse en sus casas. Ahí estabas, rodeado de caos, con la respiración entrecortada, incapaz de apartar la mirada del medallón brillando en la mano del hombre. Los secretos aún no revelados se multiplicaban en el aire, y mientras la sombra emergía de entre los árboles, una pregunta constante se repetía en tu mente. ¿Qué estaba realmente en juego? Un último temblor, un eco en la distancia. El peligro no era solo una leyenda. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El día que todo cambió, el estruendo del bosque resonó como un tambor, embriagando el aire con una mezcla de miedo y expectación. Era solo un aldeano más, aturdido en medio del caos, cuando el hombre de la capa brillante levantó el medallón. A tu alrededor, los rostros se retorcían
entre la incertidumbre y las preguntas que nadie se atrevía a formular. El medallón puede liberarnos, vociferó. Pero, ¿liberarte de qué? La sombra que emergía de entre los árboles respondía esa pregunta de manera siniestra. El rugido se tornó más intenso, como un eco lejano de algo que bestias más feroces había encontrado en las sombras. Avanzas un paso. El suelo gris y polvoriento se siente como una trampa, como si tu propia aldea quisiera tragarte. El hombre sigue hablando, pero tus sentidos se enfocan en el sonido detrás de ti. Era como si el mismo bosque estuviera susurrando secretos olvidados. ¿Un lobo? No. El ruido era demasiado grande. La multitud se dispersó, pero tú quedaste parado, el corazón latiendo como un tambor en guerra. En un rincón ofuscado, una figura apareció con un aire de misterio. Era una anciana que solía ser la guardiana de las historias de la aldea. Se movía con una calma desconcertante, mientras el alboroto de la plaza te permanentemente dejaba desconcertado. Busca lo que han ocultado, te dijo, su voz un roce frío. Sus ojos brillaban con una sabiduría profunda. Hay verdades que no deberían ver la luz del día y secretos que quieren permanecer en la penumbra. La última palabra resonó en tu mente como un eco que no se disipa, mientras el hombre de la capa seguía gritando sobre la opresión. Recordaste la última vez que habías visto ese medallón. En una de las leyendas que tejían los ancianos junto al fuego, se decía que aquellos que lo encontraban eran propensos a caer en una trampa mortal. Pero, ¿quién podía haber desenterrado esos peligros en la actual situación? Te preguntas en voz baja, y la anciana asiente con un gesto. Los alimentos no desaparecen sin razón, joven. Este lugar ha sido controlado por otros antes, aquellos que se ocultaron también por tanto tiempo. La multitud comenzaba a agruparse de nuevo, pero el aire estaba saturado de tensión. De repente, un destello surgió del medallón, y una visión asombrosa te atravesó la mente. Imágenes de la aldea en su esplendor, pero en la niebla, sombras acechando, tejían tramas sobre traiciones ancestrales. Con un escalofrío se encendió una chispa en tu interior. Entonces comprendiste que el peligro no estaba solo en el bosque. La miseria que había caído sobre la aldea no era solo culpa de los señores, sino también de las decisiones que habían tomado algunos de tus propios vecinos. Un grito hizo eco entre la multitud. El medallón, cambio en el aire. Mientras todos comenzaban a gritar y discutir, un silencio definitivo cayó de repente. La sombra del bosque se había acercado. Una figura emergía, imponente y distorsionada. No era solo un monstruo, sino también un símbolo. La figura caminaba hacia ti, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Me han llamado, resonó su voz potente, y las miradas se fijaron en ti, esperando alguna respuesta. ¿Te atreverías a mirar más allá de la verdad conocida? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios,
desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un eco del pasado que resuena. La figura de la sombra se acercaba, y el aire cargado de tensión rozaba tu cuello como un susurro helado. La multitud, feroz pero asustada, se aferraba a la inercia de lo conocido, temblando ante el enigma que se presentaba. Sin embargo, no tenías tiempo para asustarte. Un nuevo giro se deslizaba entre las arremolinadas nubes de incertidumbre. El ser imponente avanzaba con una calma perturbadora. Y su voz resonó en la plaza, profunda y ancestral. «Me han llamado», repitió. Pero esta vez, algo en su mirada gris, a través. La neblina te hizo sentir que las historias de la anciana sobre peligros inminentes empezaban a tomar forma. Un ruido sordo interrumpió tus pensamientos. Como el trueno de un cielo que rumorea, el medallón en la mano del hombre de capa comenzó a vibrar. El brillo aturdido de la joya reflejó el pánico en los rostros de los aldeanos. «Con eso podemos cambiarlo todo», gritó el hombre, mientras sus palabras parecían enredarse en la inminente oscuridad. Las imágenes que habías visto antes ahora emergían en la mente de todos. La aldea en su esplendor, jóvenes riendo, vida vibrante que se desvanecía lentamente ante una oscura corriente. Pero la figura de la sombra comenzó a cambiar. Sus rasgos se definieron, y cuando la luz del medallón iluminó su rostro, comprendiste que no era un monstruo. Era una mujer, con la ancestral sabiduría en su mirar, rectificando las erróneas leyendas que conocías. «Soy la guardián del verano», dijo en un susurro fuerte capaz de atravesar el miedo. «La hambruna no es solo culpa de quienes dominan, sino de los pactos rotos que hicisteis sin saber». En ese instante, el suelo pareció temblar nuevamente. Sin embargo, esta vez no era meramente la figura que avanzaba, sino la revelación de que la misma aldea había ofrecido sus riquezas de una forma inconsciente. Se necesitaba un sacrificio, un equilibrio quebrado que había mandado a la miseria a sus habitantes. Los murmullos entre la multitud aumentaron en volumen. Las palabras comenzaron a volar. ¿Sacrificios? ¿A quién?, se preguntaban entre miradas inciertas. La guardián, alzando las manos, hizo eco de una advertencia que pesaba como una losa. Aquellos que antepongan el miedo a la verdad clavan el puñal en su propio corazón. Cada acuerdo fue un paso hacia la oscuridad, hacia el olvido. Un escalofrío frío recorrió tu espalda. ¿Recordaste las veces en que la desesperación de la aldea te había llevado a intercambios en la penumbra, recibiendo promesas vacías por cada bocado que llevabas a casa? En ese ciclo vicioso, la aldea había entregado más de lo que jamás debió. Mientras el tumulto crecía, un eco resonó tras de ti, desgarrando la atmósfera. Otra sombra emergía del bosque. Esta vez no era una figura solitaria, sino una pequeña manada. Gritos salieron a relucir. La anticipación a un conflicto estaba incluso entre los más escépticos. «Volveremos a pagar el precio si no se detienen», exclamó un anciano. ¿Pero era eso lo que realmente querían? La guardián, ahora envuelta en un halo de luz desvanecido, extendió el medallón hacia ti. Pero antes que pudieras entender el significado,
Un rugido ensordecedor brotó del bosque. Gigantescos ojos brillaron en la oscuridad densa, y el cielo chisporroteó como una tormenta, mientras un nuevo peligro empezaba a manifestarse. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El día en que el bosque habló, la figura de la sombra avanzaba y el aire se sentía cargado de temores antiguos. La multitud, al borde del colapso, observaba con ojos ansiosos. Pero no había tiempo para el pánico. Lo que se desplegaba era un nuevo horizonte de posibilidades. En medio del tumulto, la guardián del verano habló con una voz tan profunda que parecía resonar desde el centro del mundo. «Me han llamado», repitió, ahora aún más fuerte, como si acariciara la conciencia de cada aldeano presente, y con cada palabra la tensión crecía. Pero no, solo era el peligro del bosque lo que acechaba. El medallón vibró nuevamente, como si latiera en sincronía con el corazón de la aldea. Los murmullos aumentaron en intensidad. Un anciano en medio de la multitud, con la piel arrugada y ojos llenos de historias, permitió que el miedo cruzara su rostro. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, como si la sombra de la guardián pudiera responderle. Ella levantó una mano, calma en medio del huracán de incertidumbre. «No es el bosque lo que deben temer, es el sacrificio de lo que han permitido que crezca en sus corazones. Las sombras son ecos del pasado, pero las verdaderas sombras son quienes están entre ustedes». El aire se volvió helado. Las miradas se entrelazaron buscando a los culpables. Un escalofrío recorrió tu espalda, y en el fondo sabías que esos ecos eran más reales que cualquier miedo tangible. Mientras el caos se desataba, un niño pequeño comenzó a gritar: «¡Ellos saben la verdad!». Murmuraciones corrieron como una brisa helada entre los presentes. Miradas vacías, incredulidad. «¿La verdad de qué?», pensaste, pero no podías permitir que la incertidumbre te abrumara. La guardián continuó hablando, y cada palabra revelaba más secretos. Los sacrificios que han ofrecido no fueron solo comida y promesas. También incluyeron los sueños, el amor, la esperanza. Se alimentaron de su miedo. El medallón es solo un símbolo de lo que han perdido. Tu corazón se paró. Recuerdos oscuros de intercambios clandestinos se precipitaron en tu mente. Sacrificios no solo de bienes, sino de la humanidad misma. Algo profundo y hediondo despertó en ti. Esto no era solo un llamado a la acción, era un grito desesperado hacia el abismo. Mientras la conversación se intensificaba, el rugido del bosque se intensificó, resonando con un tono aún más aterrador. El hombre de la capa, con el medallón en la mano, parecía perder el control. «¡Desenmascaremos a los culpables!», gritó, pero de repente ya no era tan seguro de su propósito. Los ojos de la multitud se volvieron hacia ti. Las sombras de la guardián crecen a medida que te acerques, y el medallón parece tener un brillo extraño.
Todo el pueblo está en suspenso, y tú te sientes entre la espada y la pared. Deberías tomar el medallón o huir. La culpa, que nunca pensaste que tenías, se hizo palpable. Justo entonces, otro rugido irrumpió del bosque, y el suelo tembló de nuevo. A 3 pasos, un ser gigantesco emergió entre los árboles. Un lobo enorme, con ojos que brillaban como llamas en la oscuridad, ladró, mostrando dientes que parecían desear devorar no solo cuerpos, sino verdades ocultas. Había llegado el momento. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El momento de los secretos oscuros. La figura del lobo, imponente y feroz. Se alzaba en el centro de la plaza. Sus ojos ardían como brasas en la penumbra, y su rugido reverberó en tu pecho como un eco de antiguos pactos. La multitud se dispersó desesperada, pero tú te quedaste parado, asombrado por la revelación inminente. La guardián del verano, sin flaquear, se mantuvo firme. El peligro no proviene únicamente del bosque, dijo, su voz resonando como un tambor ancestral, sino de las sombras que habitan entre ustedes. El aire se tornó espeso, cargado de verdades sin revelar. El lobo, aún a un costado, parecía estar a la espera, pero no del miedo, sino de algo más hondo, un secreto guardado con recelo. En ese instante, el medallón brilló con una intensidad casi dolorosa. «¡Escúchenme!», exclamó la guardiana, convirtiendo la tensa incertidumbre en una súplica. La hambruna no ha sido provocada solo por los señores que nos oprimen. Ustedes han entregado su esencia misma a cambio de comodidad, olvidando lo que realmente significa ser parte de esta aldea. Los murmullos en la multitud crecieron como un torrente caótico. Un anciano gritó: «Eso no puede ser cierto. Siempre hemos compartido». Pero en su voz tú podías notar un hilo de duda. Todos recuerdan ese pacto que hizo la aldea. El silencio que pesaba cada vez que la hambruna acechaba. La guardián continuó: «Han hecho tratos con seres oscuros que han alimentado sus peores temores. Durante años han soldado sus corazones a cambio de sustento. Ahora, esos mismos espíritus reclaman su cuota. Tensión en aumento, silencio pesado. Te miraste a ti mismo, recordando los pequeños secretos en la oscuridad, los tratos con la penumbra, mientras la aldea se hundía en la desesperación. No podría ser. Te repetías: ¿todo esto es real? Te cuestionaste mientras sentías la mirada del lobo penetrando tu alma. En ese frágil momento, la figura del lobo dio un paso hacia adelante y su voz resonó con un eco profundo. «Soy el guardián de los secretos olvidados», dijo, y el aire a tu alrededor pareció temblar. «Me han invocado no solo para amenazar, sino para recordar lo que has perdido, tu conexión con tus ancestros». La multitud se sumía en una extraña calma. Los murmullos cesaron, y todo parecía estar colgando de un hilo. Los rostros estaban en sombra, pero había un destello de curiosidad. Tu mente danzaba en círculos. ¿Qué? ¿Eran ellos los que provocaron el sufrimiento?
¿Y si el verdadero enemigo está en los corazones de cada uno? Un escalofrío recorrió la plaza. En medio del silencio, el medallón empezó a vibrar nuevamente. El resplandor azulado iluminó el rostro de la guardián del verano, y una imagen fugaz dibujó el futuro en tu mente. Un sacrificio, sí, pero no de sangre. Necesitabas hacer frente a la verdad que llevabas dentro. Antes de que pudieras reaccionar, un grito rasgó la tensa atmósfera. Todos somos culpables, no es solo uno. La multitud estalló en una cacofonía de voces. Un grupo comenzó a acercarse al medallón, como si fueran marionetas de un titiritero desconocido. Tiempo detenido, tensión máxima. Aún con la incertidumbre palpitando en el aire, un nuevo rugido resonó desde el bosque, más fuerte que el anterior. Las sombras comenzaron a bailar, mientras la figura del lobo impasible observaba la escena cósmica del caos que se acercaba. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El enigma del medallón olvidado. Los ecos del bosque resonaban intensamente, como si la misma tierra palpitara al compás del caos. El lobo amenazante, con su porte majestuoso, dominaba el escenario. Pero lo que parecían ser simples temores se convertían en algo más profundo. La multitud comenzaba a inquietarse, y de pronto un silencio extraño se apoderó de la plaza. La guardián del verano, sin titubear, se mantenía firme. El peligro no proviene solo de lo que ven. La verdadera sombra acecha entre ustedes. Cada uno ha alimentado el horror que se cierne, sin conocer la profundidad de sus decisiones. Hubo un murmullo entre los presentes, un leve temblor de incredulidad. Un anciano, de semblante arrugado, reputado por haber sido un sabio en su época, dijo alzando un dedo tembloroso: ¿Cómo puedes decir tal cosa? Siempre hemos luchado contra el hambre. Siempre hemos compartido lo poco que tenemos. La guardián dejó caer su mirada sobre él. Su candidez se tornó en firmeza. La codicia y el miedo han infiltrado sus corazones. Y lo que han estado buscando durante años no es solo un sustento, sino una forma de escapar de los secretos que ustedes mismos sellaron. El medallón vibraba, iluminando su rostro con un destello azulado. Mientras la multitud se acercaba al objeto, una figura conocida emergió del fondo. Era Tiberio, el jefe de la aldea, el que siempre había sido visto como el protector, pero ahora, al acercarse, tenía la misma mirada que un lobo que acecha con sigilo. Tiberio, murmuró alguien, y la tensión creció como una tormenta inminente. Basta de historietas, espetó Tiberio, levantando la voz. Lo que necesitan es unidad, no mirar al lado oscuro. Este medallón es solo un objeto. El verdadero peligro está en la incertidumbre. Pero sus palabras sonaban vacías. Su tono desprovisto de verdad comenzaba a levantar más sospechas. La guardián, sin bajar la guardia, extendió su mano hacia el medallón.
Este objeto es un recordatorio del pacto que hicieron. Ocultaron secretos como el del viejo pozo que nadie menciona. Con un simple sacrificio aseguraron su bienestar, pero olvidaron lo que habría pasado si lo ignoraban. Un escalofrío helado recorrió tu espalda al recordar las historias sobre el pozo. Nadie osaba acercarse. Decían que aquellos que lo hicieron jamás regresaron. ¿Qué pactos han hecho en su nombre?, preguntaste, un nudo formándose en tu garganta. Muchos se fueron y nunca regresaron, pero no porque fueran tragados por el bosque. Las sombras son más astutas que eso. Ellas han encontrado refugio en su ambición, declaró la guardiana, y cada palabra resonaba en el aire denso como un eco lejano. Tiberio, con la voz ahora entrecortada, intentó defenderse. No pueden cambiar años de esfuerzo y sacrificio con historias. ¿Es esto un esfuerzo o una condena? El lobo ahora se movía, como si respondiera a la intriga. La plaza se llenaba de incertidumbre. La guardián preguntó, ¿qué es realmente esa ofrenda que le hicieron a la oscuridad? Las miradas se centraban en ti. Un frío atravesó la plaza cuando alguien susurró. Tal vez todos llevamos un secreto en el corazón. El rugido del bosque retumbó, y la sombra que dominaba la vida aldeana se hacía más intensa. La guardián y el lobo, en sintonía, parecían estar a un paso de revelar lo que nadie quería afrontar. Todo lo que los aldeanos habían sustentado, sus esperanzas y temores, pendía de un hilo. Te quedó una pregunta en la mente, más pesada que el silencio. ¿Qué secreto será mejor dejar en la oscuridad? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto de los ancestros. La oscuridad se espesaba en la plaza, mientras el lobo observaba con sus ojos ardientes. La tensión se palpaba en el aire, como si todo estuviera a punto de estallar. No era solo el bosque lo que debía temer. Las sombras acechaban en los corazones de la multitud. La guardián del verano, sabia y serena, mantenía su mirada fija en el medallón. Era un destello de esperanza y un recordatorio de todo lo que había sido perdido. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba insoportable, algo cambió. Un murmullo brotó entre los aldeanos. «¿Qué más escondes, Tiberio?», gritó alguien en la muchedumbre. Algo en sus palabras cortaba el aire. Aquel hombre de figura robusta, que solía ser el bastión del pueblo, empezó a sudar. «No soy yo, son los demás», contestó con un tono tembloroso, casi desesperado. Sus palabras habían abierto un baúl de secretos. La guardián alzó una ceja y con un gesto sutil giró la cabeza hacia el bosque. Lo que enfrentan es más que un simple lobo o un pacto roto. Es tiempo de recordar, dijo, su voz resonando como un caballero de otro tiempo. Los antiguos nos enseñaron que el medallón estaba hecho con fragmentos de los corazones de aquellos que ya no están. Se dice que aquellos cuyas almas fueron ofrecidas, ahora
reclaman justicia. Los ecos de la plaza reverberaron con esas palabras. Un escalofrío recorrió tu espalda. ¿Eran los aldeanos culpables de alimentar a lo que acechaba en la penumbra? Todos parecían dudar, aunque en el fondo la idea de una traición ancestral comenzaba a asentarse en sus corazones como una semilla en el barro. De repente, la figura del lobo se retorció, casi como si escuchara. Su voz resonó, aún más fuerte. ¿Qué haréis cuando los ecos de los caídos regresen? Desafió, sus ojos fijos en cada uno de los presentes. Era un desafío claro, una llamada a la responsabilidad. En los rostros del pueblo se dibujaban miedos latentes. Susurros brotaban de un rincón a otro, matices de culpa y confusión. Pero entonces una anciana se adelantó, de cabello plateado y mirada penetrante. No podemos culpar a los ancestros. Nosotros los olvidamos. Es nuestra ambición la que les ha traído de vuelta, dijo, su voz temblando como una hoja al viento. El pozo no es lo que teméis, son las promesas que nunca cumplimos. Las voces se apagaron y un silencio helado cubrió la plaza. El lobo, ahora más cerca, pareció buscar algo en tus ojos. Tenías la sensación de que todos estaban esperando tu reacción, como si de alguna manera los destinos de sus vidas estuvieran entrelazados contigo. En ese instante, el medallón lanzó un destello aún más brillante, como si estuviera recordando su propósito. El aire vibraba a tu alrededor con una energía palpable. «Regresad lo que es suyo», resonó la guardián, gesticulando hacia el bosque, antes de que sea demasiado tarde. Justo cuando pensabas que todo estaba a punto de resolverse, un rugido ensordecedor emergió de entre los árboles. Las sombras del bosque comenzaron a moverse como un torrente, y el pánico empezó a cundir. El lobo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la oscuridad, mientras las sombras giraban y se arremolinaban. De repente, una figura emergió del caos. Era un niño con una mirada resuelta, que dio un paso adelante y gritó: «No podemos dejar que nos dominen». Los corazones palpitaban, las miradas se centraron en el pequeño. ¿Pero acaso su valentía sería suficiente? Mientras el silencio se posaba sobre la plaza, el eco del pasado resonó aún más fuerte. «Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto oculto del medallón. El niño con mirada resuelta se plantó firme, desafiando lo que acechaba en la oscuridad. Pero el suspenso no se desvaneció. Al contrario, creció como la bruma entre los árboles. La guardián del verano fijó su mirada en el niño, como si perpetuara una leyenda que estaba a punto de desvelarse. Todos contenían la respiración. La plaza se había vuelto un escenario de secretos antiguos. «No podemos dejar que nos dominen», repitió el niño, su voz resonando con una fuerza inusual en medio del caos. Fue un grito que resonó, pero ¿realmente cambiaría algo? El lobo, impasible, observaba cada movimiento con ojos chispeantes. La guardián, con su voz firme, comenzó a relatar historias de la aldea en tiempos antiguos,
Este lugar fue conocido como el refugio de los ancestros. Aquí, nuestros antepasados sellaron un pacto de prosperidad. Sin embargo, el olvido fue la verdadera maldición. Los murmullos crecían entre la multitud. El aire se volvía pesado, y un frío que no provenía del bosque se cernía sobre ustedes. ¿Cómo puede el olvido ser una maldición?, preguntó Tiberio, su tono tembloroso revelando el miedo que había ocultado tras su autoridad. Porque olvidaron lo que ofrecieron, continuó la guardiana. Cada año, hasta hoy, sus ancestros regían este lugar. Algunos creen que sellaron su destino, entregando sus almas en el pozo. Pero el medallón también albergó un secreto mayor. Es la clave para devolver lo que se ha perdido. Un silencio sepulcral cubrió a la plaza. La revelación era perturbadora. ¿Había almas atrapadas, esperando a ser redimidas? Justo cuando el vacío de la incertidumbre se apoderaba del lugar, el medallón, que había permanecido callado, emitió un brillo tembloroso. La guardián lo alzó hacia la multitud. Lo que habéis olvidado es la verdadera naturaleza de este medallón. No solo encierra los sacrificios de antaño, sino también la promesa de la liberación. A aquellos que sufrieron, a aquellos que dejaron esta tierra sin recibir su justo precio. Pero ante esas palabras, una sombra oscura emergió nuevamente del bosque, entrelazada con el rugido que había causado tanto temor. Como un eco profundo, las sombras comenzaron a cobrar forma. ¿Iban a reclamar lo que les pertenecía? La multitud retrocedió, unida en el pánico. Tú, sin embargo, te quedaste quieto. Las palabras de la anciana resonaban en tu mente. Los pactos rotos siempre encuentran su camino de vuelta. ¡Alto!, gritaste, levantando la mano. Si el medallón puede liberar a quienes hemos olvidado, entonces ¿no hay forma de que quizás podamos convertirnos en parte de esa solución? Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza. Pero antes de que alguien pudiera responder, el medallón comenzó a girar en el aire, resonando como un latido. En ese instante, tu corazón se aceleró. Aquella fuerza, sujeta a algo oscuro, parecía atraer lo que había permanecido oculto. Las sombras se aproximaban, no como enemigos, sino como viejas almas ansiosas por ser reconocidas. Los murmullos se convirtieron en gritos de terror. El niño había quedado en el centro, y cada mirada se centraba en él. Pero, ¿qué papel jugaría en esta narrativa sombría? ¿Y si el verdadero peligro no viene de las almas que buscan redención, sino de aquellos que han estado ocultando secretos? Suplicaste en voz alta. Cambio de ambiente. En ese mismo momento, un viento helado arrastró las hojas marchitas, levantándolas como si danzaran al compás de una música inquietante. Y en la penumbra, una figura familiar apareció entre las sombras, sonriendo con un aire sombrío. Era la anciana que había visto aquella mañana. Al final, todo regresa a quienes somos. Cada elección tiene su precio, y hay quienes no desean revelar su verdad. Tu corazón se detuvo. ¿Acaso Tiberio había jugado un papel en todo esto? ¿Qué secretos ocultaba la figura de autoridad que había conducido a la aldea hacia la tierra de sombras? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir.
aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Las sombras que habían acechado durante tanto tiempo parecían fundirse en la bruma del bosque, inclinándose ante la determinación del niño y la sabiduría de la guardián del verano. El lobo, aún imponente, observaba, y por un momento todos en la plaza sintieron que el aire competía entre el temor y la esperanza. Todo pendía de un hilo, como si los ecos del pasado y la luz del presente se encontraran en un instante decisivo. «Regresen lo que les pertenece», repitió la guardiana, y las murmullos crecieron entre los aldeanos. La idea de redención y tratos rotos flotaba en el aire como un sabor amargo, picante, que nadie quería sostener. Pero el medallón, con su brillo centelleante, parecía insistir en la verdad oculta. «Este no es solo un símbolo», murmuraste, consciente de que el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Tiberio, el jefe, había comenzado a tambalearse bajo la mirada condenatoria de su pueblo. Entonces hizo un movimiento desesperado. «No, no podemos dejar que esto termine así. Hemos trabajado duro para sostener nuestra aldea», gritó, incapaz de ocultar el pánico. Pero las palabras se ahogaron en el murmullo colectivo de los demás, que empezaban a cuestionar su lealtad. Mientras el rugido del bosque se intensificaba, la figura de la guardián se alzó aún más. «Enfrenten la verdad. La única forma de avanzar es reconocer lo que hemos perdido. Solo así podrán liberarse de la penumbra que les acecha». En ese instante, el medallón resonó, y las sombras respondieron, como si las almas atrapadas comenzaran a cobrar vida. Entonces la anciana que había aparecido antes, con su mirada penetrante, se adelantó. «Cada uno de ustedes ha sellado su destino. Sus decisiones resonaron en la aldea. Ahora es momento de hacer las paces». Su voz, firme como el tronco de un roble, hizo eco, mientras todos comprendían que la lucha no solo era contra un lobo o un hechizo, sino hacia su propia historia. Con un último grito, algo se quebró en el aire. Titilantes hilos de luz comenzaron a emanar del medallón, como si los presentes recordaran los sacrificios olvidados. «Regresen lo que le pertenece a las almas caídas», resonó en paralelo con los gritos de los aldeanos. Era un llamado a la unidad, una súplica que iba más allá de cualquier miedo. Finalmente, el lobo retrocedió, dejando que las sombras disolviesen en el aire. «¿Se dan cuenta?», siguió la guardián, su voz baja pero poderosa. «La unión vencerá cualquier oscuridad. La culpa se vuelve más ligera al compartirla». Entre murmullos, la multitud comenzó a unirse alrededor del medallón, un símbolo que podría traer la reconciliación. Los aldeanos quedaron en plena atención, sintiendo que cada paso dado, cada recuerdo compartido, los acercaba a un futuro en el que no tendrían que temer. Y así, la guardián levantó el medallón hacia el cielo en un acto catártico. Las almas, por fin liberadas, danzaron en una luz cálida, envolviendo la plaza como un abrazo ligero, expulsando lo que había estado oculto. Mientras la luz destellaba, los rostros comenzaron a iluminarse, desde el niño hasta el anciano, entre risas y lágrimas.
Pero justo cuando parecía que todo había terminado, un último susurro recorrió el aire. Lo que se perdió puede regresar, pero no olviden que las decisiones siempre tienen triadas inesperadas. Resonó un eco en el aire, dejando a todos en un estado de reflexión. Así, con un nuevo amanecer en el horizonte, la vida en la aldea comenzó a encímase. Pero entre los susurros suaves del viento, una inquietud persistía. ¿Qué más secretos dormirían en el bosque? Tienes que suscribirte ahora mismo. No querrás perder las próximas historias exclusivas que están por venir. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu voz importa. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparta de inmediato este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. No esperes ni un segundo para compartir. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.